No deberíamos poder alinear estos elementos sin que algo se rompa. Sin embargo, todo parece sostenerse, como si la propia ausencia siguiera un plan. Karim, geofísico, hace zoom sobre una imagen satelital granulosa. En medio del desierto uniforme, un punto claro, una estrella de cicatrices bajo la arena, y la palabra Hiram le vuelve a la mente. Karim no es teólogo. Trabaja con píxeles, no con milagros. Sin embargo, esa noche, en el laboratorio oscuro, dos frases del Corán giran en bucle en su cabeza. Un pueblo desaparecido en las dunas. Una ciudad que no tiene igual en el país. En sus pantallas, los antiguos caminos convergen todos hacia un mismo lugar. Exactamente donde, según los textos, no debería quedar nada. Algo resiste. Desde hace años, Karim alinea las capas de información sobre ese desierto del sur de la península arábiga. Mapas geológicos, vientos dominantes, modelos de erosión. Todo indica una zona muerta, un Rub al-Jali vaciado de toda memoria humana. Salvo que las imágenes de radar revelan líneas diminutas, rectas, que se cruzan y luego desaparecen bajo las dunas, como caminos. Caminos que parecen apuntar todos hacia una mancha oscura. Shisr. En una nota de campo, un colega ha garabateado una sola fecha, 1992. Descubrimiento de un fuerte caravanero. Fin de la historia, dicen los informes oficiales. Pero en sus pantallas, Karim ve otra cosa. Un nudo. Una anomalía logística a la escala de todo el desierto. Karim se repliega en lo que sabe hacer. Formular hipótesis limpias, frías, sin pasión. Hipótesis A, la más cómoda. Esos caminos bajo la arena no son más que la huella normal de un antiguo comercio floreciente. Shisr sería un simple punto de agua fortificado, un cruce más entre otros en la ruta del incienso. El Corán hablaría de un pueblo de Ad en esa región de dunas. El relato se habría agrandado, amplificado, hasta convertirse en la historia de una ciudad incomparable, Hiram de los Pilares. Nada imposible en ello. Una memoria colectiva que mezcla tribu, región, fuerte. La arqueología ha encontrado un eslabón de la red, no la ciudad mítica. El resto pertenecería a la moral, no a la geografía. Luego Karim se topa con un detalle del texto coránico que había olvidado. Hiram se describe como algo que no tiene igual en el país, y las dunas, en otra sura, como un entorno específico, los Akaf. Exactamente el tipo de desierto de grandes olas de arena que sus propios modelos reconstruyen. Un simple, fuerte, de tamaño modesto, no explica esa insistencia. Endurece su planteamiento. Hipótesis B, más enrevesada, más satisfactoria, sobre todo para un investigador. ¿Y si Hiram no fuera una ciudad única, sino el nombre de una región o de una confederación de tribus, como sugieren algunos comentarios antiguos del Corán? Los pilares serían las grandes tiendas de los jefes, o las torres de varios fuertes, siendo Shisr solo uno de los nudos de un sistema. En esta lectura, la arqueología de Shisr, la de los puertos del incienso como Khor Rori, y los caminos detectados por satélites se combinan. Juntos dibujan un paisaje coherente, una Arabia del sureste rica, estructurada, atravesada por una red de pistas, con puntos de control poderosos, imponentes para la época. Karim se dice que el desfase viene del vocabulario. Cuando el texto habla de una ciudad sin equivalente, tendría en mente un conjunto económico, un territorio, más que una metrópolis monumental en el sentido moderno. Shisr, Ubar, Hiram, Ad. Nombres distintos para una misma trama, vista desde ángulos diferentes. Lo imposible se vuelve entonces un malentendido. El texto siempre habría señalado una realidad difusa, no una ciudad única por encontrar con pala. Luego abre en detalle los informes de excavación, superficie del yacimiento, espesor de las capas, tipología de las cerámicas. Ningún rastro de una densidad de población fuera de lo normal. Ninguna inscripción que mencione un nombre que evoque a Hiram o a Ad. Sin monumentos urbanos masivos, sin templos, sin barrios. Un fuerte, un pozo, muros. De repente, toda esa hermosa construcción se vacía. No es el vocabulario lo que plantea problemas, es la escala. Lo que creía unificar se resquebraja de golpe. Se instala una vacilación. Hipótesis C, la que lo incomoda. ¿Y si Hiram no fuera en absoluto una ciudad que se le haya escapado a la arqueología, ni un territorio económico, sino un nombre literario para designar una grandeza perdida, fijado mucho antes del nacimiento de las ciencias del suelo? En ese caso, la coincidencia entre las dunas del Rub al-Jali, las rutas del incienso y el relato coránico no es más que un solapamiento parcial. La arqueología ilumina el decorado, pero deja el corazón del relato en la sombra. Y lo imposible permanece intacto. Karim mira sus pantallas. Sus hipótesis se superponen, se contradicen. Tiene la impresión de haber desplazado el problema sin afectarlo. El muro, para Karim, no es ni religioso ni científico. Es un agujero. En el centro de Shisr,
En los levantamientos topográficos que estudia está ese pozo. Una cavidad profunda, excavada en un suelo calcáreo frágil, carcomido durante siglos por el agua extraída sin descanso. Alrededor, los muros del fuerte. Y, en las fotos de excavaciones, un ángulo derrumbado, desviado, como tragado desde el interior. Sus colegas arqueólogos tienen una explicación clara. Disolución de la caliza, hundimiento progresivo. El fuerte se dio por lugares, quizá de forma brutal, quizá en varias fases. Karim, en cambio, ya no piensa en la mecánica de las rocas. Piensa en el texto que habla de un pueblo cegado por un viento violento. De días y noches oyendo aullar algo que no se ve. Imagina lo que ese viento le hace a un suelo ya debilitado. A unos muros encaramados al borde de un vacío invisible. Avanza más en los datos. Modelos climáticos. Variaciones de las precipitaciones antiguas. Sabe que un episodio de viento excepcional puede cubrir rutas en unas pocas décadas. Sus mapas muestran dunas avanzadas, cubriendo lentamente líneas que los radares apenas logran seguir. Allí donde las huellas se vuelven demasiado débiles, los algoritmos abandonan. Antes, sin embargo, las caravanas pasaban por aquí, cargadas de incienso hacia el norte. Estrabón, Plinio, otros autores que tuvo que leer durante sus estudios, hablan de una Arabia feliz donde el incienso fluye como un río invisible. Sin embargo, ni ellos ni las inscripciones del sur ofrecen ese nombre que busca. Hiram. Una ciudad, una tribu, cualquier cosa. El muro es este vacío textual concreto. Cuanto más avanzan las exploraciones, más agresivo se vuelve este silencio. De Saba a Adramaut, las piedras hablan. Nombran reyes, ciudades, victorias. Pero no a ese pueblo de Ad, no a esa Hiram de los pilares. Karim recuerda las exégesis que ha consultado. Sabios medievales que le baten la naturaleza de Hiram, sin coordenadas, sin planos, solo con cadenas de transmisión. Algunos cuentan una ciudad fabulosa, columnas recubiertas de oro, jardines colgantes en medio de las dunas. Otros reducen Hiram a un antepasado, un nombre de hombre. El Corán, por su parte, no ofrece nada más verificable. Solo ese calificativo, de los pilares. Y esa frase que dice que no se ha visto nada semejante en otra parte. El muro se estrecha cuando mide la distancia entre ese lenguaje y sus propios datos. Shiser no tiene nada de decorado de cuento. Es un fuerte de tamaño modesto. Unas cuantas torres. Muros gruesos pero no gigantescos. Fragmentos de cerámica, de metal, de huesos. El tipo de lugar donde se espera, donde se carga, donde se bebe a toda prisa y luego se vuelve a partir. Una infraestructura, no una capital. Karim abre una foto tomada en el yacimiento de excavación, a principios de los años 90. Se ve a un arqueólogo omaní sentado en el borde del pozo, los pies en el vacío, la mano aferrada a una cuerda. Bajo él, la oscuridad. En el borde, una piedra se ha desprendido, dejando un canto vivo, cortante. Es ese detalle el que le impresiona físicamente. Imagina un pie que resbala, una piel que se abre de un tajo, el dolor brutal en el calor del desierto. Ese corte metálico en el talón se convierte, para él, en la imagen exacta de lo que este expediente le hace a su propio pensamiento. Por un instante, todo se estrecha. Había querido ver una confirmación clara. Un antes-después nítido, donde la arqueología vendría a marcar las casillas del texto, 2 veces incluso, como lo promete el título que se ha propuesto para el video en el que colabora. 2 afirmaciones imposibles, 2 pruebas inesperadas. En su cabeza, habría podido contar que el Corán describe un pueblo desaparecido en unas dunas del sur, y que la ciencia desvela un cruce de incienso sepultado bajo esas mismas dunas. Habría podido añadir que el texto habla de pilares, y que las torres de Shiser retoman esa verticalidad. Pero el muro es lo que no puede hacer sin traicionar o bien el rigor o bien el relato. Las rutas están ahí, las dunas están ahí, el fuerte está ahí, los pilares, en el sentido arquitectónico, están ahí. Sin embargo, nada permite decir, esta es Hiram. Nada permite pegar pueblo de Ad en un informe de excavación sin resbalar de los datos al deseo. Se encuentra atrapado entre 2 miedos opuestos. El de reducir el texto a una fábula desprendida del suelo, y el de convertirlo en un plano de obra que bastaría seguir al pie de la letra. Cuanto más mira este desierto, más comprende que ni la ciencia ni la creencia le ofrecerán una solución ya hecha. Queda ese pozo abierto en medio de Shiser, y ese vacío en medio de sus propias conclusiones. A su alrededor, los especialistas a los que consulta van rápido a lo esencial. Para la mayoría de los arqueólogos de la Arabia del Sur, Shiser es un fuerte caravanero importante, un nudo en el comercio del incienso, pero nada prueba que se trate de Hiram. Otros, más abiertos al diálogo con los textos religiosos, admiten que la convergencia de las dunas del Rub al-Khali, de la red caravanera y de la mención coránica de un pueblo próspero del sur, crea un haz de indicios inquietante, aunque ninguna inscripción sella el vínculo. Sin embargo,
Todos se niegan a cruzar la línea que consistiría en declarar descubierta la ciudad de Hiram. No por falta de indicios, sino por temor a que un atajo semejante transforme la arqueología en una herramienta de validación o refutación de la fe, y ya no en una ciencia de investigación sobre las huellas humanas. Karim vuelve a su mesa, una noche, con las luces del laboratorio apagadas a sus espaldas. En la pantalla de su portátil, 3 ventanas abiertas. En la primera, los versículos que ha releído tantas veces. Ad Hiram de los pilares. Las dunas, ese viento que abate a los hombres como troncos ahuecados. Recuerda que de niño le decían que esos relatos eran advertencias, no mapas. En la segunda, una imagen satelital reciente del sur de Omán. El Rub al-Khali se despliega como un mar inmóvil. Las dunas dibujan olas oblicuas, orientadas por los vientos dominantes que conoce de memoria. Al suavizar los contrastes, todavía adivina las líneas pálidas de las antiguas rutas. Siguen convergiendo hacia Shisr. A pesar de los años, a pesar de las arenas, la lógica de los desplazamientos humanos permanece inscrita allí. En la tercera, un levantamiento arquitectónico del fuerte. Poligonal, con algunas torres en las esquinas, un pozo central. Periodos de ocupación extendidos a lo largo de más de un milenio. Estratos que cuentan reconstrucciones, abandonos parciales, regresos. Ninguna huella de un cataclismo que lo borraría todo de golpe. Más bien un desgaste lento, un desplazamiento de los intereses comerciales, el auge de otras rutas marítimas. Se impone un ligero silencio. Es ahí donde la ilusión realmente se resquebraja. Hasta entonces, Karim creía, sin siquiera confesárselo, que terminaría por obtener un alineamiento perfecto. 2 afirmaciones planteadas en el texto, 2 confirmaciones milagrosas en el suelo. Un pueblo desaparecido en las dunas del sur, un sitio mayor revelado por satélite en el corazón de esas dunas. Una ciudad con pilares sin equivalente, un fuerte con torres erguidas, en el corazón de una red sin equivalente en la región. En ese imaginario, la ciencia venía como una segunda voz que repite la primera, con mayor precisión, con mayor mesura, pero en la misma dirección. Lo que descubre, en su lugar, es algo más estrecho, más sombrío. La arqueología le proporciona fragmentos de decorado, a veces de una precisión fascinante. Sí, hubo, en el sur de la península, reinos ricos de los que dependía una parte del mundo mediterráneo para el incienso. Sí, una región de dunas profundas, los Akaf, bordeaba ese comercio, y el Rub al-Khali corresponde de manera notable a ese paisaje. Sí, un fuerte como Shisr, con sus torres, su pozo y la espectacular convergencia de las rutas caravaneras, muestra que un lugar podía ser, a su escala, sin igual en su función. Pero entre esos hechos y el nombre de Hiram, hay un vacío que nada colma. Ningún bloque inscrito, ningún texto antiguo que cite este topónimo relacionándolo con una ciudad en el sentido en que él lo espera. Ninguna prueba de que el pueblo de Ad, tal como el Corán lo escenifica, pueda vincularse a una población identificada en las inscripciones conocidas. Su trabajo, por muy preciso que sea, no salva ese abismo. La pérdida, para él, es nítida. Debe renunciar a esa idea de que la ciencia vendría algún día a probar por completo el relato, a cerrarlo como un expediente resuelto. Debe también deshacerse de la esperanza inversa, igual de cómoda, según la cual la ausencia de prueba arqueológica decidiría en contra de la realidad de toda tradición. Permanece atrapado con 2 conjuntos que se rozan sin superponerse. Lo que gana, lo mide a regañadientes. El descubrimiento de Shisr, los mapas de las rutas, los estudios sobre Arabia del Sur, todo eso no valida ni anula el relato coránico sobre Ad e Hiram. Lo reencuadra. El pueblo citado no aparece como una singularidad absoluta sumida en un vacío histórico, sino como el eco de un mundo real, el de los reinos del incienso, de los fuertes aislados, de las pistas que corren el riesgo de quedar sepultadas en cada estación. Las 2 afirmaciones imposibles que creía ver, la ciudad única y el pueblo engullido por un desierto sin memoria, se transforman en algo más discreto. Un texto que apunta hacia una región real, un entorno real, mecanismos reales de prosperidad y caída. Sin que la ciencia pueda decir, es aquí, es exactamente esto. Karim cierra la ventana de los versículos, mantiene aún por un instante ante sus ojos la imagen de radar de las rutas. Se pregunta si, dentro de 100 años, otro mirará esta misma región con herramientas más finas, quizá capaces de detectar huellas que hoy se nos escapan. O si, por el contrario, este vacío nominal en torno a Hiram seguirá siendo definitivo, como un límite de lo que el suelo puede devolvernos. La pregunta que le queda, que no consigue apartar, es seca. Y si el verdadero impacto en esta historia no fuera lo que la arqueología demuestra, sino aquello a lo que nunca podrá acceder del texto que aún se lee hoy. Noche sin luna sobre el Rub al-Khali.
El viento levanta una arena fina que raspa la piedra desmoronada de una torre de Caesar. En el pozo, la oscuridad engulle el débil halo de una lámpara dejada en el borde. Una caravana de camellos pasa a lo lejos, silenciosa, sus pasos amortiguados por la duna. En la pantalla del ordenador apagado de Karim, la superficie negra apenas refleja la forma de una ruta que ya no existe.